Hola tigres, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en el que voy a enseñaros a cómo depositar nuestro capital dentro de la plataforma de KuCoin y os voy a enseñar a cómo comprar criptomonedas, criptoactivos, el que vosotros queráis dentro de la misma plataforma. Antes de comenzar, te recuerdo y te dejo en las tarjetas ambos tutoriales para el ordenador y para el teléfono móvil para que aprendas a usar las plataformas si todavía no sabes a utilizarlas. Enseño lo que es toda la interfaz, cómo se usa, los diferentes menús, las comisiones, etc. Te recomiendo que le eches un vistazo porque vas a aprender muchísimo sobre la plataforma de KuCoin. También te voy a dejar un link de referidos en el primer comentario si te quieres crear una cuenta nueva para apoyar el contenido si te está gustando y de esta manera que haga vídeos nuevos todas las semanas. Dicho esto, no te entretengo mucho más, vamos con la intro a toda leche, que comenzamos. Bien tigres, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta y vamos directamente al ordenador cagando leches. Como estáis viendo en la pantalla, tengo tres pestañas abiertas, tengo una para KuCoin, otra para Binance y otra para una calculadora, básicamente de euro a USDT, para que veamos las comisiones. En este caso el tutorial va a consistir en diferentes partes. Como he comentado, primero vamos a depositar nuestro dinero, os voy a enseñar a depositar dinero fiat y también os voy a enseñar a depositar criptomonedas, luego vamos a comprar las criptomonedas en el mercado y vamos a elegir la criptomoneda que nosotros queramos. Por eso primero vamos a depositar nuestros activos y vamos a comenzar con el dinero fiat, es decir, con el euro, USDT, libra esterlina, monedas checas o lo que sea, ¿vale? La que vosotros queráis. Vámonos a la parte de comprar cripto, aquí en el menú de arriba, y vamos a darle directamente a tarjeta crédito débito, ¿vale? Que aunque nos ponga tarjeta crédito débito, encontraremos otros métodos de pago, como Apple Pay, transferencia SEPA, etcétera. Nosotros aquí elegimos la moneda que vayamos a ingresar, por ejemplo, si utilizamos el dólar, pues ponemos USD y nos aparecerán los métodos disponibles para esa moneda en cuestión, y si por ejemplo ponemos libra esterlina, pues GBP, y de esta manera pues aparecerán nuevos métodos de pago en función de la que nosotros elijamos. Yo voy a ingresar euros, por esa razón pongo euro, y dice que hay una cantidad mínima, una cantidad máxima, y te pone los diferentes métodos para realizar la transferencia. En este caso voy a elegir pues unos 120 euros, ¿vale? Por poner un ejemplo. Y vamos a convertirlo a USDT. No lo vamos a convertir a Bitcoin, sino a USDT para tener una conversión estable. Es decir, pasar de una stablecoin, que es el euro, una moneda que supuestamente es estable con el tiempo, a otra moneda que es el USDT, que también es estable con el tiempo, ya que el Bitcoin depende, cuando lo compres pues puede valer más o puede valer menos. A mí a la hora de comprar me gusta hacerlo con monedas estables y bueno, en función del método que utilicemos nos pone cuánta comisión nos va a cobrar. Por ejemplo, 120 euros si lo hacemos por Visa Mastercard y utilizamos el método de Bansa, recibiremos 135,24 USDT. Y tú te estarás preguntando, ¿cuánto nos están cobrando de comisiones? Vamos a verlo en la calculadora. Vámonos a convertir esto y vamos a poner, en vez de 400, vamos a poner 120 euros, que son 140 USDT, y si nos vamos a la parte de KuCoin, nos pone 135. Es decir, que nos estaría cobrando en este caso 5 dólares de comisión al ingresar 120 euros, ¿vale? Si nosotros, por ejemplo, lo hacemos por SEPA, estos 135 son 137, 138 casi, o sea que 3 dólares menos. Se quedan con 2 dólares, ya que es importante entender el proceso. He insistido en esto en otros tutoriales, pero es importante entenderlo. Nosotros estamos depositando nuestro capital mediante un método de pago y esto que vemos aquí, que es el canal de pago, es el intermediario entre KuCoin y la transferencia. Nosotros hacemos la transferencia por tarjeta, SEPA o lo que sea a este intermediario que es Bansa y Bansa se lo envía a KuCoin. Entonces las comisiones que nosotros estamos pagando en este proceso es a Bansa, que es el que hace de intermediario entre el dinero fiat y el criptoactivo, que en este caso es el USDT. Nosotros mandamos los euros a Bansa y Bansa le manda USDT a KuCoin, ya que veremos que en KuCoin nosotros no podremos tener el dinero fiat. Si nosotros, por ejemplo, nos vamos a la parte de activos, que lo voy a abrir aquí, cuenta principal, vamos a ver que no podemos encontrar dinero fiat. Ponemos euro, encontramos Celo Euro, que es un criptoactivo, y si ponemos USD, pues bueno, no vamos a encontrar el USD del dólar, sino que encontraremos criptoactivos como el Tether, el USDC, etcétera. Esto es importante entenderlo y por eso es que nos cobran la comisión. Por eso yo en este caso voy a realizar una compra con tarjeta de débito para que lo veamos rápidamente. La diferencia realmente cuando nosotros realizamos, por ejemplo, 120 euros, que es lo que teníamos antes,
y lo comparamos entre SEPA y Visa Mastercard, encontramos una diferencia de $2. Por eso lo vamos a hacer de esta manera rápidamente, mediante el canal de pago de Bansa. Aquí está lo que vamos a recibir. Le damos a confirmar. Y nosotros vamos ahora a la página de Bansa, donde vamos a tener que rellenar nuestros datos para realizar el ingreso. El hecho de que yo lo vaya a hacer por tarjeta de crédito o débito no significa que puedas investigar otras vías de pago. Yo te estoy enseñando ahora mismo las que son más económicas porque creo que a ti te merece la pena hacerlo de igual manera. De todas formas, te invito a que veas otras metodologías como puede ser Apple Pay, etcétera. Te puede merecer la pena en función del activo que vayas a utilizar, libras esterlinas, dólares, coronas checas, rublos rusos, lo que tú quieras. En fin, tienes que analizar los métodos de pago asociados a cada moneda y es muy importante. Ahora lo que voy a hacer es realizar el pago y volvemos ipso facto. Bien, tigres, pues ya hemos hecho la transferencia, se me ha quedado el teléfono sin cámara, así que ha pasado un tiempo. Evidentemente la transferencia es inmediata. Tú cuando realizas esta transferencia por tarjeta tarda apenas unos minutos en que se procese y dependiendo del método de pago que tú utilices tardará más o menos, es bastante evidente, ¿verdad? Las transferencias SEPA de hecho tardan días laborables, los pagos con tarjeta se pueden hacer fines de semana, etcétera. Luego, la siguiente parte del tutorial que quiero hablar es básicamente cómo transferir criptomonedas a la plataforma de KuCoin desde otra plataforma como puede ser Binance, Coinbase, etcétera. Es muy sencillo. Nosotros aquí dentro de la parte de activos, que es donde nosotros estamos en la parte de resumen de activos, vamos a darle a depósito. Aquí nosotros vamos a seleccionar la criptomoneda que vamos a depositar. Por ejemplo, imaginad que vamos a depositar Litecoin o Tronx o la que tú quieras, me da igual. Nosotros vamos a depositar Litecoin en la cuenta principal, ¿vale? Que es la principal que nosotros vamos a utilizar para hacer trading de criptomonedas. Y aquí nos pone la dirección de Litecoin y esta básicamente es la dirección que nos proporciona KuCoin para hacer las transferencias desde otra plataforma. Por eso tengo aquí abierta la plataforma de Binance. Nosotros nos vamos a ir a la parte de nuestro perfil aquí y nos vamos a ir a la parte de billetera, billetera spot, y nosotros podemos darle a retirar aquí arriba, ¿vale? Vamos para retirar criptomonedas, ¿vale? Aquí nos vamos a la parte de criptomoneda y nosotros elegimos la moneda que queremos retirar, pues por ejemplo LTC, imaginad que queremos retirar LTC, ¿vale? Nosotros introduciríamos la dirección aquí, por ejemplo, vamos a copiar esta que nos aparece aquí, la copiamos, introducimos la dirección y ya automáticamente Binance detecta que es la red de Litecoin, ¿vale? Aquí te dice el retiro mínimo, las comisiones de la red, etcétera. De esta manera hemos aprendido a ingresar dinero fiat, como puede ser euro, dólar, libra esterlina, y también hemos aprendido a ingresar criptomonedas dentro de la plataforma de KuCoin. Ahora el siguiente paso es con este dinero fiat y con estas criptomonedas que acabamos de traspasar a la plataforma de KuCoin, realizar el trading o el intercambio de criptomonedas a la hora de comprar o de vender dentro de la misma plataforma. Por eso vamos a irnos a la plataforma de KuCoin otra vez, a la sección de mercados. Nosotros vamos a ir a la pestaña de KuCoin, nos vamos a ir a la pestaña de mercados y nosotros aquí vamos a elegir el que queramos. Recordamos que hemos comprado USDT, ¿vale? Pues en este caso, vámonos a la parte de USD, vamos a poner todos aquellos que son intercambiables con el USDT. Aquí encontramos una lista amplia, pero amplia. Encontramos Cardano a $2,86, que es 2,42 euros. Y bueno, pues encontramos toda esta variedad. De hecho, KuCoin es una de las plataformas que mayor variedad de criptomonedas y de proyectos ofrece actualmente. Si quieres saber más sobre las comisiones, vamos a verlo a continuación. En este caso, si vamos a la parte de nuestro perfil, vemos que están a un 0,1%. Podemos ver las comisiones de comercio aquí, que le voy a abrir en una nueva pestaña, y dependiendo de la cantidad de criptomonedas que tú tengas en tu posesión, tus comisiones serán mayores o menores. Serán menores cuanto mayor volumen de criptomonedas tengas en el exchange. Es bastante evidente, lo que hacen es incentivar a los usuarios a que metan aquí sus criptomonedas para tener más descuentos a la hora de hacer trading. Me parece bastante lógico, pero bueno, que sepáis que aquí, dependiendo del volumen de Bitcoin o de KCS que tengáis, vuestro nivel aumentará y vuestras comisiones, tanto maker como taker, bajarán también, ¿vale? Dicho esto, vamos a comprar una cualquiera. Voy a comprar KCS, que es la de KuCoin, y de esta manera pues tendré descuentos dentro de la plataforma. KCS USDT, ¿vale? Vamos a abrirlo y este es el menú interactivo para comprar. De hecho, me parece que está bloqueado.
Y una vez hemos introducido el código de verificación, que eso es algo que tú pones cuando te creas la cuenta, ¿vale? Pues solo por seguridad, para que nadie haga trading con tus criptomonedas si se conecta a tu cuenta por algún casual, solamente aquellas personas que sepan realmente el código. Y bueno, aquí nos pone lo siguiente, este es el gráfico que nosotros vemos del KCS con el USDT, ¿vale? Y aquí vemos el libro de órdenes, las órdenes que se están ejecutando, ¿vale? Las operaciones recientes. Aquí podemos hacer dibujitos dentro del mapa, ¿vale? Podemos hacer, por ejemplo, dentro de este gráfico una línea tendencial. Bueno, en fin, evidentemente esto está hecho a ojo, está hecho ahora rápido y corriendo, pero bueno, puedes hacer tu análisis técnico en función de lo que tú quieras, ¿vale? Eso es importante saberlo. Para comprar, si nosotros estamos, por ejemplo, interesados en comprar ahora, podemos irnos aquí a la parte de abajo, donde nos pone Spot, que es muy importante que tengamos seleccionado Spot. La parte de margen es con apalancamiento, nosotros vamos a irnos a Spot y vamos a ejecutar una orden a mercado. Encontramos otras órdenes, como son la limitada, la Stop Limit y la orden Stop, y nosotros vamos a hacerla a mercado, como he comentado. Básicamente a mercado significa que estaremos comprando al precio actual, que en este caso son 13,516 dólares. Estaremos comprando a ese precio de ahí. Y esto es importante saberlo, ya que el resto de órdenes nos permitirá situar la orden de compra o de venta a un precio determinado. En este caso quiero que veáis el ejemplo y por eso mismo estoy realizando esta compra dentro de KuCoin. Una vez hemos elegido la orden a mercado, vemos que el mejor precio del mercado está inhabilitado para poner porque es una orden a mercado. Nosotros no elegimos el precio, es el precio que aparece aquí. Y la cantidad, pues puedes elegir la que tú quieras. Si quieres poner los 100%, el 100% de USDT, estarías poniendo el 100% de tu cartera. Como veis, a mí no se me pone para poder comprarlo por una razón muy importante. Vamos a irnos otra vez a la parte de activos y en activos veremos que tenemos diferentes cuentas, ¿vale? La cuenta principal, que es para depositar y retirar, la cuenta de comercio, que es donde nosotros deberíamos de tener nuestra criptomoneda, y también encontramos las cuentas de margen y la cuenta de futuros. Vámonos a la cuenta de comercio y vamos a poner aquí en buscar USDT. Nosotros vamos a darle ahora a transferir y vamos a poner que se transfiera desde la cuenta principal a la cuenta de comercio. Vamos a poner que se transfieran los 135,24 y desde nuestra cuenta principal, que es donde nosotros hemos depositado nuestro USDT, pasará a la cuenta de comercio, que ahora sí que nos habilitará comprar el KCS que estábamos intentando comprar. Y me alegro de que haya pasado esto porque así hemos aprendido algo juntos. Suscríbete y dale un super like. Bueno, habiéndolo traspasado, vámonos otra vez a esta parte de aquí y vamos a elegir el 100%. Ahora nosotros le vamos a dar a comprar KCS y ahora nosotros tendremos el KCS, como veis has colocado la orden exitosamente, nos ha salido un sonidito y ahora tendremos el KCS aquí mismito, como vais a ver a continuación. Vemos que tenemos el KCS dentro de la plataforma de la cuenta de comercio, ¿vale? De esta manera has aprendido a depositar fiat, a depositar criptomonedas y luego con estas dos comprar una tercera criptomoneda dentro del mercado. Hemos visto la orden a mercado, que es la orden más simple de todas, pero por eso te he dicho que te suscribas, porque vamos a ver el resto de órdenes y el resto de la plataforma en futuros tutoriales. Vamos a aprender por completo cómo utilizarla, así que suscríbete, dale un super like, deja un comentario y si te ha gustado el vídeo, mírate este otro vídeo que te dejo aquí para aprender nuevas cosas o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Que vaya bien!